Vamos a hacer algo antes de hablar de pensar. Vamos a observar algo que puedes hacer ahora mismo. Cierra el puño con fuerza durante 10 segundos y luego suéltalo. Lo que acabas de sentir, esa tensión, ese calor leve, esa sensación de que algo estaba ocurriendo, eso es lo más cercano que tienes a observar tu propio sistema nervioso desde adentro. Pero nota algo importante, no viste nada, no mediste nada, solo sentiste algo y ya estás tentado a decir que pensaste en cerrar el puño, que decidiste hacerlo, que quisiste hacerlo. Y ahí empieza el problema. Porque esas palabras, pensar, decidir, querer, suenan como si describieran algo físico, pero si te pregunto qué procedimiento usaste para medirlas, no tienes respuesta. Así que vamos a empezar de otra manera. Vamos a empezar por lo que se puede medir. Hay algo que sí se puede medir. Si pones electrodos en el cuero cabelludo de una persona, puedes registrar diferencias de potencial eléctrico entre distintos puntos. Eso es todo lo que estás haciendo. Medir diferencias de voltaje en la superficie de la cabeza. El instrumento no sabe que hay un cerebro ahí adentro. El instrumento solo ve números que cambian con el tiempo. Esos números tienen patrones. Cuando la persona está en reposo con los ojos cerrados, los números oscilan de cierta manera. Cuando la persona abre los ojos, los números cambian. Cuando la persona resuelve un problema aritmético, los números cambian de otra manera. Eso es todo lo que tienes al principio. Correlaciones entre estados del sistema y patrones eléctricos en la superficie. No sabes todavía qué produce esas diferencias de voltaje. No sabes si son causas o consecuencias. No sabes si el patrón eléctrico es el pensamiento o si el pensamiento produce el patrón o si ambos son consecuencias de algo tercero. Lo único que sabes es que hay una correlación. Y eso ya es algo. Pero es mucho menos de lo que la mayoría de la gente cree que sabe cuando dice el cerebro piensa. Ahora bajemos un nivel. Esas diferencias de voltaje en la superficie tienen que venir de algún lado. Si mides con electrodos más pequeños, más cerca del tejido, empiezas a ver algo más detallado. Hay células. Hay células que producen señales eléctricas. Una célula nerviosa, en reposo, mantiene una diferencia de voltaje entre su interior y su exterior. El interior está a un potencial más negativo que el exterior. Eso no es una metáfora. Eso es una medición directa. Si introduces un electrodo muy fino dentro de la célula y otro afuera, y conectas un voltímetro, obtienes una lectura de aproximadamente menos 70 milivoltios. Eso es el estado de reposo. Ahora, si estimulas esa célula, ya sea con una corriente eléctrica aplicada externamente o con una señal química que llega de otra célula, el voltaje cambia de manera dramática y muy rápida. El interior se vuelve momentáneamente más positivo que el exterior, y luego vuelve a su estado negativo. Todo ese proceso dura aproximadamente 1 milisegundo. Eso se llama un potencial de acción, pero no te dejes llevar por el nombre. El nombre no explica nada. Lo que importa es el procedimiento. Hay un cambio de voltaje medible, rápido, estereotipado, que ocurre en la membrana de la célula nerviosa. ¿Por qué ocurre ese cambio? Aquí es donde tienes que ser muy cuidadoso con las palabras. Hay proteínas en la membrana de la célula que funcionan como canales. Eso también es una simplificación, pero es una simplificación operativa porque puedes medirla. Puedes aislar esas proteínas, puedes bloquearlas con sustancias químicas específicas, y cuando las bloqueas, el potencial de acción no ocurre. Eso es evidencia de que esas proteínas participan en el proceso. Los canales son selectivos. Algunos dejan pasar iones de sodio, otros dejan pasar iones de potasio. Un ion es simplemente un átomo o molécula que tiene carga eléctrica porque le sobra o le falta un electrón. El sodio tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva. En reposo, hay más sodio afuera de la célula y más potasio adentro. Hay una diferencia de concentración y hay una diferencia de voltaje. Ambas diferencias almacenan energía, igual que un resorte comprimido almacena energía mecánica. Cuando los canales de sodio se abren, el sodio entra y eso cambia el voltaje. Cuando el voltaje cambia, otros canales responden. Es un proceso en cascada que se autosostiene durante ese milisegundo. Luego los canales de potasio se abren, el potasio sale y el voltaje vuelve a su estado negativo. Después hay un proceso más lento,
a cargo de proteínas que bombean los iones de vuelta a sus posiciones originales, gastando energía química en el proceso. Eso es lo que ocurre físicamente en una célula nerviosa cuando se activa. No hay nada misterioso en ese nivel. Es electroquímica, es física de membranas, es medible, reproducible, y se puede modelar matemáticamente con ecuaciones diferenciales que predicen con precisión cuándo ocurrirá el potencial de acción dado un estímulo de cierta magnitud. Esa es una victoria enorme. Pero nota que todavía no hemos dicho nada sobre pensar. Hemos descrito el comportamiento eléctrico de una sola célula, y el cerebro humano tiene aproximadamente 86.000 millones de ellas. Entonces el siguiente problema es, ¿cómo se conectan? Porque si cada célula solo hiciera su pequeño espectáculo eléctrico de manera aislada, no habría nada interesante. Lo interesante es que las células se comunican entre sí. Una célula tiene una parte larga, como un cable que lleva el potencial de acción desde el cuerpo de la célula hasta su extremo. En ese extremo hay una pequeña brecha entre esa célula y la siguiente. Esa brecha es real y medible. Tiene aproximadamente 20 nanómetros de ancho. Cuando el potencial de acción llega al extremo del cable, desencadena la liberación de moléculas químicas al interior de esa brecha. Esas moléculas viajan por difusión, que es simplemente el movimiento aleatorio de partículas en un fluido, y llegan a la membrana de la célula siguiente. Allí se unen a proteínas receptoras y esa unión puede abrir canales iónicos en la célula siguiente, lo que puede desencadenar, o no, un nuevo potencial de acción en esa célula. Digo puede o no, porque esto no es un interruptor binario simple. Depende de cuántas moléculas llegan, de qué tipo de receptores hay, de qué otras señales está recibiendo simultáneamente esa célula de otras células. Una célula nerviosa típica recibe señales de miles de otras células al mismo tiempo. Algunas de esas señales la empujan hacia activarse, otras la empujan hacia no activarse. La célula, en cierta manera que se puede describir matemáticamente, suma todas esas influencias y produce o no, produce un potencial de acción. Eso es todo lo que hace, suma entradas y produce o no produce una salida. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de las explicaciones populares cometen un error enorme. Dicen algo como, el pensamiento es el resultado de las conexiones entre neuronas, y eso suena bien, suena a explicación. Pero no lo es. Decir que el pensamiento es el resultado de las conexiones es como decir que la música es el resultado de las notas. Es verdad en algún sentido trivial, pero no te dice nada sobre el mecanismo. No te dice qué patrón de conexiones produce qué tipo de procesamiento. No te dice cómo pasar de esta célula se activa cuando detecta una línea vertical a este sistema reconoce una cara. La frase suena a explicación, pero es solo una descripción muy vaga con palabras que dan la ilusión de comprensión. Así que vamos a ser más cuidadosos. Lo que sí se puede decir con precisión es esto. Hay estructuras anatómicas en el cerebro. No son arbitrarias. Hay regiones que están más conectadas entre sí que con otras regiones. Eso se puede medir. Puedes rastrear físicamente las fibras nerviosas. Puedes usar técnicas de imagen que detectan el movimiento del agua a lo largo de esas fibras y obtienes un mapa de conexiones. Ese mapa no es uniforme. Hay una región en la parte posterior del cerebro que recibe señales de los ojos. Hay una región en la parte superior que recibe señales de la piel y los músculos. Hay una región en el lado que procesa sonidos. Esas asignaciones no son filosóficas. Son consecuencias de qué cables físicos llegan a qué lugares. Si dañas la región posterior, la persona pierde capacidades visuales. Si dañas la región lateral, pierde capacidades auditivas. Eso es evidencia directa de que esas regiones participan en esos procesos. No prueba que esas regiones sean los procesos, pero sí prueba que son necesarias para ellos. Y aquí aparece algo muy interesante que vale la pena detenerse a considerar. Cuando dices que dañar una región produce una pérdida de función, estás diciendo algo muy específico, que esa región es necesaria para esa función. Pero necesaria no significa suficiente. Y tampoco significa que esa región sea el lugar donde ocurre la función en algún sentido profundo. Considera este ejemplo. Si cortas el cable de audio de un altavoz, el altavoz no produce sonido.
Eso no significa que el sonido estaba en el cable. El cable era necesario para que el sonido llegara al altavoz, pero el sonido era una propiedad del sistema completo, no de ninguna parte individual. El cerebro puede funcionar de manera similar. Una región puede ser necesaria sin ser suficiente, y la función puede ser una propiedad del sistema, no de la región. Eso es importante porque cambia completamente cómo debes pensar sobre la localización de funciones en el cerebro. Hay un experimento que ilustra esto de manera muy clara. Si estimulas eléctricamente ciertas regiones del cerebro de una persona consciente, la persona reporta experiencias. Puede reportar ver un destello de luz, o sentir una sensación en la mano, o escuchar un sonido. Eso confirma que esas regiones están involucradas en esas experiencias. Pero cuando estimulas otras regiones, la persona no reporta ninguna experiencia, aunque su comportamiento cambia. Puede volverse más lenta para responder, puede cometer más errores, puede cambiar su estado de alerta. Eso sugiere que hay procesos que afectan el comportamiento sin producir ninguna experiencia reportable. Y eso ya es un problema filosófico enorme que vamos a dejar de lado por ahora, porque si empezamos a hablar de experiencia subjetiva antes de entender el mecanismo físico, nos perdemos. Primero el mecanismo. La experiencia viene después, si es que podemos decir algo sobre ella. Entonces, ¿qué hace el cerebro físicamente cuando estás resolviendo un problema? Vamos a ser muy específicos. Imagina que te muestran un número y te piden que lo multipliques por 2. Puedes medir lo siguiente: el tiempo que tardas en responder, los patrones de actividad eléctrica en distintas regiones del cerebro durante ese tiempo, el flujo de sangre en distintas regiones, que es una medida indirecta de actividad metabólica, y los errores que cometes. Esas son mediciones reales. Lo que encuentras es que hay un aumento de actividad en regiones específicas que dependen de la tarea. Para aritmética hay actividad en regiones que procesan información simbólica y en regiones que gestionan la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener información activa mientras la usas. Para tareas visuales hay actividad en regiones visuales. Para tareas de lenguaje hay actividad en regiones de lenguaje. Eso es lo que se observa. Pero nota que lo que se observa es actividad, no pensamiento. El pensamiento es la palabra que usamos para describir el resultado de ese proceso desde adentro, pero no es lo mismo que la actividad medida desde afuera. Aquí hay que introducir algo que la mayoría de las personas no considera. Cuando dices estoy pensando en algo, hay dos cosas completamente distintas que podrían significar esa frase. Una es el proceso físico que ocurre en tu cerebro, patrones de actividad eléctrica, cambios en el flujo sanguíneo, liberación de moléculas químicas. La otra es la experiencia de ese proceso, la sensación de que algo está ocurriendo, la sensación de esfuerzo, la sensación de que tienes un pensamiento. Esas dos cosas no son lo mismo, y uno de los problemas más serios en este campo es que constantemente se confunden. Los experimentos miden la primera. Los reportes verbales describen la segunda, y no hay ninguna garantía de que la segunda describa con precisión la primera. De hecho, hay evidencia bastante sólida de que no lo hace. Considera este experimento. Si registras la actividad eléctrica del cerebro de una persona mientras le pides que mueva un dedo voluntariamente, encuentras algo sorprendente. Hay un cambio medible en la actividad eléctrica que precede al movimiento del dedo. Eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que ese cambio también precede al momento en que la persona reporta haber decidido mover el dedo. En otras palabras, el cerebro empieza a preparar el movimiento antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión. El proceso físico precede a la experiencia de decidir. Eso no significa que no haya decisión. Significa que el proceso físico que produce el movimiento y el proceso físico que produce la experiencia de decidir no son el mismo proceso, o no ocurren en el mismo orden que la experiencia sugiere. Eso es un resultado experimental, no es una afirmación filosófica. Es una medición con un resultado que contradice la intuición, y aquí es donde la intuición se rompe de manera muy fundamental. La intuición dice, primero pienso, luego decido, luego actúo. El experimento dice, hay actividad preparatoria antes de que la experiencia de decidir ocurra. Eso no quiere decir que el libre albedrío no existe o que existe. No voy a entrar en esa discusión porque es una discusión filosófica
y lo que quiero hacer aquí es física. Lo que sí quiero decir es que la secuencia que experimentas subjetivamente no es necesariamente la secuencia en que ocurren los procesos físicos. Y eso es importante porque significa que tus reportes sobre tu propio pensamiento son datos sospechosos. No son falsos, pero tampoco son directamente confiables como descripciones del mecanismo físico. Vamos a hablar de algo más concreto. ¿Qué es la memoria físicamente? No en el sentido de qué se siente recordar algo, sino en el sentido de qué cambia físicamente en el cerebro cuando algo se aprende y se retiene. Aquí hay algo que sí se puede decir con bastante confianza. Cuando dos células nerviosas se activan repetidamente de manera simultánea o en secuencia rápida, la conexión entre ellas se fortalece. Eso es medible. Puedes tomar dos células en un cultivo, estimularlas repetidamente, de manera coordinada, y medir que la respuesta de una a la señal de la otra aumenta. El mecanismo físico involucra cambios en los receptores de la membrana, cambios en la cantidad de moléculas liberadas, y en algunos casos cambios estructurales. La conexión física entre las células se vuelve más grande, más robusta. Eso es un cambio físico permanente, o al menos duradero, y ese cambio físico es lo que llamamos memoria en el nivel celular. Pero nota que eso es la memoria en el nivel de una sola conexión entre dos células. La memoria que tú experimentas cuando recuerdas tu nombre o recuerdas dónde dejaste las llaves es algo que involucra patrones de actividad en millones de células. La pregunta de cómo pasar de esta conexión se fortaleció a puedo recordar el nombre de mi calle es una pregunta abierta. No hay una respuesta completa. Hay modelos, hay hipótesis, hay evidencia parcial, pero no hay una descripción completa y verificada del mecanismo que va desde el nivel celular hasta el nivel de la memoria compleja. Eso es honestidad. No es una deficiencia del conocimiento que se puede rellenar con narrativa. Es un hueco real que el campo todavía no ha cerrado. Lo que sí se sabe es que distintos tipos de memoria involucran distintas regiones del cerebro. La memoria de hechos y eventos, el tipo de memoria que te permite recordar lo que desayunaste hoy, involucra fuertemente una estructura llamada hipocampo. Eso se sabe porque personas con daño en esa estructura pierden la capacidad de formar nuevos recuerdos de ese tipo. No pierden los recuerdos viejos, al menos no inmediatamente, pero no pueden formar nuevos. Eso es evidencia de que el hipocampo es necesario para ese proceso. La memoria de habilidades, el tipo de memoria que te permite andar en bicicleta sin pensar en ello, involucra otras regiones, incluyendo estructuras en la base del cerebro. Personas con daño en el hipocampo pueden seguir aprendiendo habilidades motoras, aunque no puedan recordar haberlas practicado. Eso es un resultado experimental fascinante porque separa dos cosas que la intuición junta: el aprendizaje de una habilidad y la memoria consciente de haberla aprendido. Son procesos físicamente distintos que ocurren en circuitos distintos. Ahora vamos a algo que se vuelve más difícil. ¿Qué ocurre físicamente cuando tienes una idea? Esa sensación de que algo encaja, de que de repente ves la solución a un problema. Eso es lo que la gente llama intuición, o insight, o inspiración. ¿Qué se puede decir sobre eso físicamente? Primero, lo que se puede medir. Hay experimentos donde se le da a una persona un problema que tiene una solución no obvia. Se registra la actividad cerebral mientras la persona trabaja en el problema. En algunos casos, la persona llega a la solución gradualmente. En otros, la persona reporta que la solución apareció de repente. En esos casos de solución súbita, hay un patrón de actividad específico que precede al momento en que la persona reporta haber encontrado la solución. Hay un aumento de actividad en ciertas regiones, y hay algo más. En los momentos justo antes de la solución, hay una reducción de la actividad visual, como si el cerebro estuviera temporalmente bloqueando información del exterior. Eso es interesante porque sugiere que el proceso que produce la solución no es simplemente más procesamiento de la información disponible, sino algo diferente. Pero aquí tengo que ser honesto sobre los límites. Decir que hay un patrón de actividad asociado con la solución súbita no es lo mismo que decir que ese patrón causa la solución. No sabes si el patrón es la causa, la consecuencia o simplemente un correlato del proceso que produce la solución.
y no sabes qué proceso está ocurriendo en esas regiones que produce el resultado. Tienes una correlación entre un patrón de actividad y un reporte verbal. Eso es valioso, pero es mucho menos que una explicación mecanística completa. Vamos a hablar de algo que la gente raramente considera cuando piensa en el pensamiento: el papel del cuerpo. Hay una tendencia muy fuerte a imaginar que el pensamiento ocurre en el cerebro y que el cuerpo es simplemente el vehículo que ejecuta las instrucciones del cerebro. Esa imagen es incorrecta de una manera que se puede demostrar experimentalmente. El cerebro recibe constantemente señales del cuerpo, señales sobre el estado del corazón, del intestino, de los pulmones, de los músculos. Esas señales no son simplemente información de fondo, afectan activamente los procesos que llamamos pensamiento y toma de decisiones. Hay experimentos donde se altera el estado corporal de una persona, por ejemplo manipulando su frecuencia cardíaca o su temperatura, y se mide cómo cambian sus juicios sobre situaciones ambiguas. El estado corporal afecta los juicios, no de manera dramática, pero de manera medible y consistente. Eso significa que cuando dices estoy pensando en algo, el proceso físico que corresponde a eso no está confinado al cerebro. Involucra el estado de todo el sistema. Eso no es sorprendente desde el punto de vista físico. El cerebro no está en una caja aislada. Está conectado al resto del cuerpo por nervios y por el sistema circulatorio. Recibe información química de órganos distantes. Produce moléculas que afectan a esos órganos. Es un sistema de retroalimentación continua, pero la intuición popular, la imagen del cerebro, como el centro de comando que dirige al cuerpo, no captura esa bidireccionalidad. Y esa imagen incorrecta produce predicciones incorrectas. Por ejemplo, si crees que el pensamiento es puramente cerebral, predices que cambiar el estado corporal no debería afectar el pensamiento. Pero el experimento dice que sí lo afecta. Entonces la imagen es incorrecta y hay que corregirla. Ahora vamos a algo todavía más fundamental. ¿Qué ocurre físicamente en el cerebro cuando no estás haciendo nada? Cuando estás en reposo, cuando no estás resolviendo ningún problema, cuando simplemente estás sentado sin una tarea específica. La intuición dice que el cerebro está en reposo, que consume menos energía, que está haciendo menos. El experimento dice lo contrario. Hay un conjunto de regiones del cerebro que están más activas durante el reposo que durante la ejecución de tareas externas. Ese conjunto de regiones tiene un patrón de actividad coordinado. Cuando una región de ese conjunto está activa, las otras también tienden a estarlo. Ese patrón se llama red de modo predeterminado, pero de nuevo, el nombre no explica nada. Lo que importa es el fenómeno. Hay actividad organizada y coordinada en el cerebro, incluso cuando no estás haciendo ninguna tarea externa. ¿Qué está haciendo esa actividad? Eso es una pregunta abierta. Hay hipótesis. Una hipótesis es que esas regiones están procesando información sobre el pasado y el futuro, construyendo modelos del mundo basados en experiencias anteriores y proyectando posibles situaciones futuras. Eso es consistente con el hecho de que las personas, cuando están en reposo, tienden a reportar que su mente está vagando, pensando en el pasado o imaginando el futuro. Pero eso es una correlación entre actividad medida y reporte verbal. No es una descripción mecanística de qué hace esa actividad. Y hay otra posibilidad que no se puede descartar, que esa actividad sea simplemente el estado basal del sistema, el equivalente del motor en marcha, y que no tenga una función específica más allá de mantener el sistema listo para responder. No lo sabemos con certeza. Lo que sí se puede decir es que esa actividad consume energía. El cerebro, que representa aproximadamente el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía que usa el organismo en reposo. Y una porción significativa de esa energía va a mantener esa actividad de fondo. Eso es un costo físico real. Desde el punto de vista evolutivo, mantener ese nivel de actividad tiene que tener algún beneficio que justifique el costo. Pero ¿cuál es exactamente ese beneficio? Es una pregunta que no tiene una respuesta completamente establecida. Ahora quiero hablar de algo que conecta todo lo anterior con el problema del pensamiento de una manera más directa. Hay una pregunta que parece simple, pero que resulta ser profundamente difícil. ¿Cómo sabe el cerebro qué información es relevante?
Cuando estás en una habitación con muchos sonidos, muchas cosas que ver, muchas sensaciones en tu piel, tu cerebro no procesa todo eso por igual. Presta más atención a algunas cosas que a otras. Eso se llama atención, pero de nuevo, el nombre no es una explicación. La pregunta es, ¿qué proceso físico produce esa selección? Lo que se sabe es que hay mecanismos físicos que amplifican la respuesta a ciertos estímulos y suprimen la respuesta a otros. Esos mecanismos involucran señales que van de regiones superiores del cerebro, regiones involucradas en la planificación y el control, hacia regiones inferiores que procesan información sensorial. Esas señales descendentes pueden aumentar o disminuir la sensibilidad de las regiones sensoriales a ciertos tipos de información. Eso es medible. Si registras la actividad de una región visual mientras la persona atiende a un estímulo visual, la actividad es mayor que si la persona está atendiendo a un estímulo auditivo, incluso si el estímulo visual es idéntico en ambos casos. La atención cambia físicamente la respuesta del sistema sensorial. No es simplemente una selección posterior de información ya procesada. Es una modulación del procesamiento mismo. Pero aquí hay un problema circular que es importante reconocer. Si la atención modula el procesamiento y si el pensamiento depende de qué información se procesa, entonces la atención afecta el pensamiento. Pero la atención misma es dirigida por procesos que están en el cerebro. Entonces hay un sistema que se modula a sí mismo. ¿Qué determina cómo se modula? Hay dos tipos de factores. Unos son los estímulos externos. Si algo es muy brillante, muy ruidoso, muy inesperado, capta la atención de manera automática, sin que haya ninguna intención consciente de prestarle atención. Eso se puede medir. Hay respuestas cerebrales a estímulos inesperados que ocurren antes de que la persona reporte haber notado el estímulo. El proceso es más rápido que la experiencia consciente. El otro tipo de factor es interno, las metas, los estados motivacionales, las expectativas. Si estás buscando algo específico, tu sistema de atención está configurado para detectar ese tipo de cosa. Pero esos estados internos son también procesos físicos en el cerebro. Son patrones de actividad mantenidos en ciertas regiones que sesgan el procesamiento de información entrante. Entonces, tienes un sistema que se configura a sí mismo basándose en su propio estado previo y en la información que recibe del entorno. Eso no es circular en un sentido vicioso. Es simplemente un sistema dinámico con retroalimentación. Hay muchos sistemas físicos de ese tipo. Un termostato es un sistema que se modifica a sí mismo basándose en su propio estado. Pero el termostato es infinitamente más simple que el cerebro y ya el termostato tiene propiedades que no son obvias si solo miras sus componentes individuales. El cerebro tiene cientos de miles de millones de componentes con trillones de conexiones entre ellos, y cada componente tiene múltiples estados posibles y las conexiones cambian con el tiempo. El comportamiento de ese sistema no es predecible a partir del comportamiento de sus componentes individuales de ninguna manera simple. Y aquí llegamos a un punto donde el lenguaje cotidiano empieza a fallar de manera seria. Cuando dices estoy pensando en algo, estás usando una frase que implica un sujeto, un yo, que realiza una acción, pensar sobre un objeto, algo. Esa estructura gramatical sugiere que hay una entidad separada, el yo que usa el cerebro para pensar de la misma manera que usas tus manos para escribir. Pero eso no es lo que el experimento muestra. El experimento muestra un sistema físico que procesa información de cierta manera. No hay ninguna evidencia de un sujeto separado del sistema que lo opere. Lo que hay es el sistema mismo, y el sistema genera tanto el procesamiento como la experiencia de ese procesamiento. El yo, en la medida en que es algo físico, es también un producto del sistema, no su operador. Eso suena extraño porque contradice la experiencia directa. La experiencia dice que hay un yo que tiene pensamientos, pero ya vimos que la experiencia no es una descripción confiable del mecanismo físico. La experiencia de que hay un yo que piensa puede ser simplemente el resultado de ciertos procesos físicos, de la misma manera que la experiencia de ver rojo es el resultado de ciertos procesos físicos en el sistema visual sin que haya ningún rojo en el cerebro. El rojo es una propiedad de la experiencia, no una propiedad del proceso físico que la produce. Quizás el yo sea similar, una propiedad de la experiencia que el sistema genera,
no una entidad física separada. Pero aquí tengo que ser muy honesto. Eso que acabo de decir es una hipótesis filosófica, no una conclusión experimental. El experimento muestra que el yo no es necesario como operador del sistema para explicar el comportamiento, pero no muestra que el yo no existe como experiencia. La diferencia entre esas dos afirmaciones es enorme. Una es sobre el mecanismo físico, la otra es sobre la naturaleza de la experiencia. Y la naturaleza de la experiencia es algo sobre lo que la física actual no tiene mucho que decir de manera rigurosa. Vamos a hablar de algo más concreto. ¿Qué ocurre físicamente cuando cometes un error y te das cuenta de que lo cometiste? Hay una respuesta cerebral específica y medible que ocurre cuando el sistema detecta una discrepancia entre lo que esperaba y lo que ocurrió. Esa respuesta es rápida, ocurre en fracciones de segundo y ocurre incluso cuando la persona no reporta conscientemente haber notado el error. El sistema tiene un mecanismo de detección de errores que opera antes de la experiencia consciente del error. Eso es medible con electrodos. Hay un patrón de actividad eléctrica específico que aparece después de una respuesta incorrecta, y ese patrón es más grande cuando el error es más grave. Ese mecanismo involucra una región específica del cerebro que está activa cuando hay conflicto entre respuestas posibles, cuando el sistema tiene que elegir entre opciones que compiten. ¿Qué hace esa región exactamente? Hay un modelo que dice que esa región monitorea el conflicto entre señales que apuntan en distintas direcciones, y cuando detecta conflicto, envía una señal que aumenta el control sobre el procesamiento, lo que hace que el sistema sea más cuidadoso en los pasos siguientes. Ese modelo hace predicciones verificables. Después de cometer un error, el sistema debería ser más lento pero más preciso en la siguiente respuesta, y eso es lo que se observa. Después de un error, las personas tienden a ser más lentas en la respuesta siguiente, pero cometen menos errores. Eso es una predicción del modelo que se verifica experimentalmente. Eso es ciencia. No es una metáfora. Es un modelo que hace predicciones y esas predicciones se cumplen. Ahora bien, ese modelo no explica qué se siente cometer un error. No explica la experiencia de vergüenza o frustración que a veces acompaña al error. Esas experiencias son reales en el sentido de que afectan el comportamiento, pero el mecanismo físico que las produce es mucho más difícil de describir. Hay regiones del cerebro que están involucradas en los estados que llamamos emocionales, y esas regiones tienen conexiones con las regiones involucradas en el pensamiento y la toma de decisiones. Las emociones no son simplemente ruido en el sistema, son señales que modulan el procesamiento. Pero la descripción de cómo exactamente esas señales afectan el pensamiento y qué produce la experiencia subjetiva de la emoción es un área donde el conocimiento todavía tiene huecos importantes. Vamos a intentar conectar todo esto de una manera más coherente. Lo que tienes es un sistema físico con las siguientes propiedades que están razonablemente bien establecidas. Primero, el sistema procesa información mediante patrones de actividad eléctrica en redes de células. Segundo, las conexiones entre células cambian con la experiencia de manera que el procesamiento pasado afecta el procesamiento futuro. Tercero, el sistema tiene mecanismos que seleccionan qué información se procesa con más detalle y esos mecanismos son modulados tanto por señales externas como por el estado interno del sistema. Cuarto, el sistema tiene mecanismos que detectan discrepancias entre expectativas y resultados y esos mecanismos ajustan el procesamiento futuro. Quinto, el sistema tiene actividad organizada incluso en ausencia de tareas externas. Sexto, el sistema recibe información del cuerpo y esa información afecta el procesamiento. Esas son propiedades físicas del sistema que están apoyadas por evidencia experimental. Ahora la pregunta ¿es suficiente eso para explicar lo que llamamos pensamiento? Y la respuesta honesta es, no lo sabemos. No porque falte información menor, sino porque hay una pregunta fundamental que esas propiedades no responden. La pregunta es, ¿por qué ese procesamiento va acompañado de experiencia? ¿Por qué hay algo que se siente ser ese sistema procesando información? Eso no es una pregunta religiosa, es una pregunta física genuina. Porque si tienes un sistema que procesa información de cierta manera, y ese procesamiento va acompañado de experiencia,
Y si cambias el sistema de manera que el procesamiento cambia, la experiencia también cambia. Entonces, la experiencia está correlacionada con el procesamiento físico, pero correlación no es identidad. Y la pregunta de si la experiencia es idéntica al procesamiento, o si es producida por el procesamiento, o si es una propiedad emergente del procesamiento, o si es algo que el procesamiento no puede explicar en principio, esa pregunta no tiene una respuesta experimental establecida. Hay personas que dicen que la experiencia es simplemente el procesamiento visto desde adentro, que no hay nada misterioso, que cuando describes el procesamiento físico completamente has descrito también la experiencia. Hay otras personas que dicen que eso es imposible porque la experiencia tiene propiedades que ninguna descripción física puede capturar. Ambas posiciones son filosóficas. Ninguna es una conclusión experimental. Y un físico honesto tiene que decir eso claramente en lugar de adoptar una posición por conveniencia o por comodidad intelectual. Lo que sí se puede decir es esto: hay una correlación muy estrecha entre el estado físico del cerebro y el estado de la experiencia. Si cambias el estado físico con drogas, con lesiones, con estimulación eléctrica, la experiencia cambia de maneras predecibles. Si cambias la experiencia, por ejemplo, mediante atención voluntaria, el estado físico cambia de maneras medibles. Esa correlación bidireccional es robusta. Y esa correlación es la base de toda la neurociencia cognitiva, la hipótesis de trabajo de que los estados físicos del cerebro y los estados de la experiencia están tan estrechamente relacionados que estudiar uno te dice algo sobre el otro. Esa hipótesis de trabajo ha sido enormemente productiva. Ha generado predicciones verificables y ha permitido desarrollar intervenciones que funcionan. Pero la hipótesis de trabajo no es una explicación completa. Es una estrategia de investigación que ha sido fructífera. Ahora vamos a algo que quizás no esperabas que apareciera en esta discusión: el lenguaje. El lenguaje no es solo una herramienta para comunicar pensamientos. El lenguaje afecta activamente el pensamiento. Eso no es una afirmación filosófica vaga. Hay experimentos que lo demuestran. Si le das a una persona una tarea que requiere mantener información en la memoria de trabajo y al mismo tiempo le pides que repita en voz baja una secuencia de palabras, su rendimiento en la tarea empeora. Eso sugiere que el lenguaje interno, la voz que escuchas en tu cabeza cuando piensas, usa los mismos recursos que el lenguaje externo. No son sistemas separados. El lenguaje interno y el lenguaje externo compiten por los mismos recursos físicos. Eso tiene una consecuencia importante. Si el lenguaje interno usa recursos del sistema de procesamiento del lenguaje, y si ese sistema tiene una capacidad limitada, entonces pensar en palabras tiene un costo. Cuando piensas en palabras, estás usando una parte del sistema que podría estar haciendo otras cosas. Y eso sugiere que no todo el procesamiento que llamamos pensamiento ocurre en palabras. Hay procesamiento que ocurre sin palabras, sin lenguaje interno, sin representaciones verbales. Ese procesamiento no es menos real. Pero es más difícil de reportar porque el reporte requiere lenguaje, y el lenguaje puede no capturar lo que ocurrió en el procesamiento no verbal. Esto conecta con algo que muchas personas han notado. A veces sabes que sabes algo, pero no puedes decir cómo lo sabes. Puedes reconocer una cara, pero no puedes describir los rasgos que la identifican. Puedes saber que una situación social es incómoda sin poder articular por qué. Eso no es magia. Es simplemente que hay procesamiento que ocurre en sistemas que no tienen acceso directo al lenguaje. La información está en el sistema, produce efectos en el comportamiento, pero no está disponible para la verbalización. Eso es una propiedad física del sistema, no un misterio. Ahora vamos a algo que es importante para entender los límites del propio pensamiento. El sistema que procesa información también procesa información sobre su propio procesamiento. Hay regiones del cerebro que reciben información sobre el estado de otras regiones. Eso es lo que se llama metacognición cuando se habla de experiencia. Pero físicamente es simplemente procesamiento de segundo orden. El sistema procesa información sobre su propio estado. Eso es medible. Hay tareas donde se le pide a una persona que estime qué tan segura está de su propia respuesta. Esa estimación de confianza está correlacionada con el estado físico del sistema de una manera específica. Hay regiones del cerebro cuya actividad predice la precisión de la estimación de confianza
independientemente de la precisión de la respuesta original. Eso significa que hay un proceso físico separado que evalúa el procesamiento principal, y ese proceso tiene sus propias limitaciones y sus propios patrones de error. Una de esas limitaciones es particularmente interesante. El sistema puede estar muy seguro de una respuesta incorrecta. Hay casos donde la actividad en las regiones asociadas con la confianza es alta, pero la respuesta es errónea. Eso no es un fallo del sistema en el sentido de que el sistema esté roto. Es una propiedad del sistema. El proceso que evalúa la confianza no tiene acceso completo al proceso que produce la respuesta y puede sobreestimar la calidad del procesamiento. Eso produce el fenómeno de estar equivocado con mucha seguridad, que es algo que todos hemos experimentado y que tiene una base física completamente comprensible. Vamos a hablar de algo que ocurre cuando el cerebro está dormido, porque eso también es relevante para entender qué es el pensamiento. Durante el sueño, el cerebro no está inactivo. Hay patrones de actividad que son distintos de los patrones de vigilia, pero no son menores en complejidad. Durante ciertas fases del sueño, hay patrones de actividad que se asemejan a los patrones de vigilia en algunas regiones. Durante esas fases, las personas reportan experiencias, lo que llamamos sueños. Esas experiencias tienen propiedades específicas, son principalmente visuales, tienden a ser narrativas, tienden a incluir emociones fuertes y tienden a ser aceptadas como reales durante su ocurrencia. Eso es interesante porque sugiere que el sistema puede generar experiencias complejas sin ninguna entrada sensorial del mundo externo. La experiencia no requiere estimulación externa para ocurrir. El sistema puede producirla por sí mismo. ¿Qué produce los sueños? Hay modelos. Uno de los modelos más discutidos propone que durante el sueño, el sistema está consolidando y reorganizando la información adquirida durante la vigilia. El proceso de consolidación involucra la reactivación de patrones de actividad que ocurrieron durante la vigilia. Esa reactivación puede producir experiencias que se sienten como nuevas, pero que en realidad son combinaciones de elementos de experiencias previas. Ese modelo hace predicciones verificables. Si aprendes algo nuevo antes de dormir, el rendimiento en esa tarea debería mejorar después de dormir. Y eso es lo que se observa. Hay evidencia de que el sueño mejora el rendimiento en tareas de memoria y en tareas que requieren encontrar relaciones no obvias entre elementos aprendidos previamente. Eso apoya la hipótesis de que el sueño tiene una función en el procesamiento de información. Pero hay algo más que ocurre durante el sueño que es relevante para el pensamiento. Durante el sueño, el sistema está desconectado de la entrada sensorial normal. Las señales del mundo externo no llegan con la misma fuerza. Eso significa que el procesamiento que ocurre durante el sueño no está sesgado por la realidad inmediata. El sistema puede explorar combinaciones de información que no estarían disponibles durante la vigilia, porque la vigilia requiere que el procesamiento esté anclado en la realidad presente. Eso puede ser la razón por la que a veces las personas reportan que soluciones a problemas aparecen después de dormir. No es que el sueño produzca inspiración de manera mágica. Es que el sueño permite un tipo de procesamiento que la vigilia no permite, porque la vigilia requiere que el sistema esté constantemente monitoreando el entorno y respondiendo a él. Ahora vamos a hablar de algo que es quizás el aspecto más desconcertante del pensamiento desde el punto de vista físico. Cuando piensas en algo abstracto, cuando piensas en un número, en una regla matemática, en un concepto como justicia o libertad, ¿qué está ocurriendo físicamente? Esas cosas no tienen propiedades físicas directas. No puedes señalar dónde está el número 7 en el cerebro. No hay ninguna región que contenga el concepto de justicia de la manera en que una región contiene información sobre colores o sonidos. Entonces, ¿cómo procesa el cerebro información abstracta? Lo que los experimentos muestran es que el procesamiento de conceptos abstractos involucra muchas regiones del cerebro de manera distribuida. Cuando procesas el concepto de una acción, como correr, hay actividad en regiones motoras, las mismas regiones que se activan cuando planeas o ejecutas movimientos. Cuando procesas el concepto de una emoción, hay actividad en regiones que procesan emociones. Cuando procesas conceptos más abstractos, hay actividad en regiones que están involucradas en el lenguaje y en la integración de información de múltiples fuentes.
Eso sugiere que los conceptos abstractos no están almacenados en ningún lugar específico, sino que son patrones de actividad distribuida que involucran muchas regiones simultáneamente. Un concepto abstracto es, físicamente, un patrón de coactivación de múltiples sistemas. Eso tiene una consecuencia importante. Si un concepto abstracto es un patrón de actividad distribuida, entonces el concepto no tiene un significado fijo e independiente del sistema que lo procesa. El significado del concepto depende de qué sistemas están involucrados en su procesamiento, y esos sistemas pueden variar entre personas y dentro de la misma persona en distintos momentos. Eso no significa que los conceptos sean arbitrarios. Significa que su significado está anclado en la experiencia del sistema que los procesa. Y eso tiene implicaciones para entender por qué personas distintas pueden usar la misma palabra y referirse a cosas ligeramente distintas, o por qué el significado de una palabra puede cambiar con la experiencia. Hay algo más sobre el pensamiento abstracto que es importante mencionar. Cuando el sistema procesa un concepto abstracto, no solo activa las regiones asociadas con ese concepto, también activa regiones que inhiben otras asociaciones. El pensamiento no es solo activación, es activación selectiva combinada con supresión de alternativas. Eso es importante porque significa que pensar en algo específico implica activamente no pensar en otras cosas. La selectividad del pensamiento no es simplemente la ausencia de procesamiento de otras cosas. Es la supresión activa de ese procesamiento, y esa supresión tiene un costo físico, consume energía y tiene limitaciones, no siempre funciona perfectamente. Vamos a hablar de algo que conecta todo esto con la experiencia cotidiana de manera muy directa. ¿Por qué es difícil concentrarse? ¿Por qué, cuando intentas pensar en algo específico, otros pensamientos interfieren? Eso no es un fallo de voluntad, es una propiedad física del sistema. El sistema tiene muchas fuentes de actividad compitiendo simultáneamente. Las señales del entorno, las señales del cuerpo, los patrones de actividad mantenidos por la memoria de trabajo, la actividad de fondo del sistema. Todas esas fuentes producen actividad que puede interferir con el procesamiento que intentas hacer. Mantener el foco en una tarea específica requiere que los mecanismos de control activamente supriman esas otras fuentes de actividad, y esos mecanismos de control tienen capacidad limitada. Cuando esa capacidad se agota, la concentración se deteriora. Eso se puede medir. Si sometes a una persona a una tarea que requiere control atencional durante un periodo prolongado, su rendimiento en esa tarea deteriora con el tiempo. Y ese deterioro está correlacionado con cambios en el estado físico del sistema, cambios en los patrones de actividad de las regiones de control, cambios en la química del cerebro. La fatiga mental no es solo una sensación, es un estado físico del sistema con propiedades medibles. Y ese estado físico afecta el procesamiento de la misma manera que la fatiga muscular afecta la fuerza. El sistema puede seguir funcionando, pero con menor eficiencia y mayor tasa de errores. Ahora quiero hablar de algo que es importante para entender la naturaleza del pensamiento y que raramente se discute en términos físicos: la creatividad. ¿Qué ocurre físicamente cuando el sistema produce algo nuevo? Una solución que no existía antes, una conexión entre elementos que no estaban conectados. Primero, hay que ser cuidadoso con la palabra nuevo. Desde el punto de vista físico, el sistema no puede producir información de la nada. Lo que puede hacer es combinar información existente de maneras que no habían ocurrido antes. Eso es lo que se llama creatividad en términos operativos, la producción de combinaciones de información que son novedosas para el sistema y que tienen alguna propiedad útil o interesante. El mecanismo físico que permite esas combinaciones novedosas no está completamente establecido, pero hay algunas propiedades del sistema que son relevantes. Una es que las conexiones entre células no son fijas, cambian con la experiencia. Eso significa que el espacio de combinaciones posibles cambia con el tiempo. Una experiencia nueva crea nuevas conexiones, y esas nuevas conexiones permiten combinaciones que no eran posibles antes. Otra propiedad relevante es que el sistema tiene ruido. No todo el procesamiento es determinista. Hay variabilidad en las respuestas de las células, variabilidad en la liberación de moléculas en las conexiones, variabilidad en el estado del sistema de un momento al siguiente.
Ese ruido puede ser funcional. Puede permitir que el sistema explore combinaciones que no serían accesibles mediante procesamiento puramente determinista. Hay evidencia de que los estados del sistema que se asocian con pensamiento creativo son estados donde el control inhibitorio es menor. Cuando el sistema está menos activo en las regiones de control que suprimen asociaciones no relevantes, hay más actividad en regiones que conectan información de diferentes dominios. Eso es consistente con la experiencia de que las ideas creativas a veces ocurren en estados de relajación cuando no estás intentando activamente resolver el problema. No porque la relajación sea mágica, sino porque en estados de menor control inhibitorio, el sistema puede explorar conexiones que normalmente estarían suprimidas. Pero hay que ser honesto sobre los límites de esta descripción. Decir que la creatividad involucra menor control inhibitorio y mayor conectividad entre dominios es una descripción de correlatos físicos. No es una explicación de por qué ciertas combinaciones son útiles o interesantes y otras no. El sistema produce muchas combinaciones de información. La mayoría no son útiles. Algunas sí lo son. La pregunta de qué hace que una combinación sea útil o interesante es en parte una pregunta sobre el mundo externo, sobre qué problemas existen y qué soluciones funcionan, y esa pregunta no tiene respuesta puramente dentro del sistema. El sistema no puede evaluar la utilidad de una combinación solo con información interna. Necesita información sobre el mundo y esa información viene de la experiencia. Vamos a hacer un balance de lo que hemos establecido y lo que no. Hemos establecido que el cerebro es un sistema físico que procesa información mediante patrones de actividad eléctrica en redes de células conectadas. Hemos establecido que esas conexiones cambian con la experiencia, que hay mecanismos de selección de información, de detección de errores, de control del procesamiento. Hemos establecido que el sistema tiene actividad organizada en reposo, que el cuerpo afecta el procesamiento, que el lenguaje afecta el pensamiento, que el sueño tiene una función en el procesamiento de información. Hemos establecido que los conceptos abstractos son patrones de actividad distribuida, que la creatividad involucra combinaciones de información existente, que la concentración requiere supresión activa de alternativas. Lo que no hemos establecido es por qué ese procesamiento va acompañado de experiencia. No hemos establecido qué hace que un patrón de actividad sea una experiencia de rojo en lugar de una experiencia de sonido. No hemos establecido cómo pasar de la descripción celular a la descripción de la memoria compleja. No hemos establecido qué produce exactamente las soluciones creativas en términos de mecanismo físico detallado. No hemos establecido si el yo es una entidad física o un producto de la experiencia. Esos no son detalles menores. Son preguntas centrales sobre la naturaleza del pensamiento que la física y la neurociencia actuales no pueden responder de manera completa. Y aquí es donde tengo que decir algo que puede sonar incómodo. El hecho de que no podamos responder esas preguntas ahora no significa que no se puedan responder en principio. Puede ser que con mejores instrumentos, mejores modelos, mejor comprensión de los sistemas complejos, esas preguntas tengan respuestas físicas completas. O puede ser que haya algo en la naturaleza de la experiencia que no sea reducible a una descripción física en el sentido habitual. Ninguna de esas posibilidades está establecida. Ambas son posibles. Y cualquier persona que te diga con certeza que sabe cuál es la respuesta correcta está mintiendo, ya sea en la dirección de decir que todo se reduce a física, o en la dirección de decir que hay algo que la física nunca podrá explicar. Lo que sí puedo decir es que la manera en que la mayoría de las personas piensan sobre el pensamiento es físicamente incorrecta. La imagen del yo como un piloto que controla el cerebro es incorrecta. La imagen del pensamiento como algo que ocurre solo en el cerebro y no en el cuerpo es incorrecta. La imagen de la experiencia consciente como una descripción confiable del mecanismo físico es incorrecta. La imagen de la creatividad como algo misterioso que no tiene base física es incorrecta. La imagen de la memoria como un archivo que almacena copias fieles de experiencias pasadas es incorrecta. Esas imágenes producen predicciones incorrectas y bloquean la comprensión del sistema real. El sistema real es más complicado, más interesante y en muchos aspectos más desconcertante que esas imágenes. Es un sistema que se modifica a sí mismo, que opera en parte fuera del alcance de la experiencia consciente,
que está profundamente integrado con el cuerpo, que tiene limitaciones físicas reales que se manifiestan en la fatiga mental y en los errores sistemáticos de juicio, que produce experiencias que no siempre corresponden al procesamiento que las produce. Y al mismo tiempo es el sistema que te permite leer esto, seguir el razonamiento, notar cuando algo no encaja, hacer preguntas que van más allá de lo que se ha dicho. Ese sistema que hace todo eso es el mismo sistema que estamos intentando describir. Y eso crea una situación peculiar. Estás usando el sistema para intentar entender el sistema. Las herramientas de comprensión son las mismas que el objeto de comprensión. Eso no hace imposible la comprensión, pero sí significa que hay límites a lo que el sistema puede saber sobre sí mismo usando solo sus propios recursos. Los instrumentos externos, los electrodos, los escáneres, los experimentos controlados, son necesarios porque el acceso introspectivo al propio procesamiento es limitado e impreciso. La introspección puede ser un punto de partida para hacer preguntas, pero no puede ser la fuente de la respuesta. Las respuestas tienen que venir de mediciones que van más allá de lo que el sistema reporta sobre sí mismo. Y eso es lo que hace que este campo sea tan difícil y tan interesante al mismo tiempo. No es difícil porque sea complicado en el sentido de que haya muchos detalles que aprender. Es difícil porque las herramientas conceptuales que normalmente usamos para entender sistemas físicos fueron desarrolladas para sistemas que no se observan a sí mismos. Cuando el sistema que estudias es el mismo sistema que hace el estudio, las categorías habituales de observador y observado se confunden, y esa confusión no es un problema filosófico abstracto. Es un problema práctico que afecta cómo se diseñan los experimentos, cómo se interpretan los datos, y qué preguntas se consideran respondibles. Lo que hemos hecho aquí es seguir el hilo desde lo más medible y concreto, el voltaje en una membrana celular, hasta lo más difícil y abierto, la naturaleza de la experiencia. Y en cada paso hemos intentado distinguir lo que se sabe de lo que se hipotetiza, lo que se mide de lo que se infiere, lo que es una predicción verificada de lo que es una narrativa conveniente. Eso no produce una historia satisfactoria con un final claro. Produce algo más valioso, una comprensión honesta de dónde estamos y por qué las preguntas que quedan sin respuesta son genuinamente difíciles, no simplemente ignoradas. El cerebro que estás usando para seguir este razonamiento es el mismo cerebro del que estamos hablando. Ese cerebro cambia físicamente mientras procesa información. Las conexiones entre sus células se están modificando mientras lees esto, no de manera dramática, no de manera que puedas sentirla, pero de manera medible si tuvieras los instrumentos adecuados. Lo que llamamos aprender algo es ese proceso físico de modificación de conexiones. Lo que llamamos entender algo es un estado del sistema donde los patrones de actividad producidos por nueva información se integran de manera coherente con los patrones existentes. Y lo que llamamos pensar es el proceso continuo de ese sistema de procesar información, modificarse, generar predicciones sobre el entorno, detectar errores, ajustar el procesamiento y producir respuestas. Todo eso ocurre físicamente en el tiempo con un costo energético real, en un sistema con capacidad limitada, que comete errores sistemáticos, que tiene acceso parcial a su propio funcionamiento y que genera experiencias cuya relación con el procesamiento físico es todavía uno de los problemas abiertos más profundos que existen. No te he dado una explicación completa del pensamiento porque no existe todavía. Te he dado lo que existe, una descripción parcial, honesta sobre sus límites, construida paso a paso desde lo medible hasta lo que todavía no se puede medir. Y si eso te deja con más preguntas que respuestas, eso es correcto, porque las preguntas que quedan son preguntas reales, no preguntas que alguien olvidó responder, sino preguntas que todavía no tienen respuesta y que requieren mejores instrumentos, mejores modelos y quizás conceptos, que todavía no existen para ser respondidas. Y eso es exactamente donde debería terminar cualquier descripción honesta de lo que ocurre físicamente cuando crees que estás pensando.